Vamos a hablar de herencia ligada al cromosoma Y, que también se conoce como herencia holandesa. El cromosoma Y tiene aproximadamente 50 millones de pares de bases. Es un cromosoma con relativamente poca información genética. La mayor parte del cromosoma Y está constituida por fragmentos de cromatina, del tipo de heterocromatina, que no es codificante. Tiene un brazo corto donde hay una región que se llama región pseudoautosómica porque comparte homología con el cromosoma X, y los genes que se ubican ahí, igual que lo que sucede en el cromosoma X, tienen un comportamiento similar al de los autosomas. Después tenemos lo que es el brazo largo del cromosoma Y, donde hay algunos genes vinculados con la espermatogénesis. Pero los otros genes que hay dentro del cromosoma Y, que son propios de él, están vinculados con lo que es el desarrollo sexual masculino y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos. Dentro de ello hay uno que es el gen SRI, que es el gen más importante vinculado, es un gen llave, es un gen maestro, vinculado con lo que va a ser el desarrollo masculino. En este otro esquema podemos ver la región que se llama paráloga, que es la región que tiene homología con el cromosoma X, es la región que de hecho se aparea con el cromosoma X durante la meiosis. Hay una región también distal, la más importante es esta región del brazo corto. Después hay una región en el brazo corto también donde está SRI, que es el gen más importante de esta región, y en el brazo largo sobresalen los genes AZF, que son genes reguladores de la azospermia. Estos genes tienen secuencias repetitivas en algunos lugares y no son infrecuentes las deleciones de estos genes AZF, que originan, vamos a ver, alteraciones de la espermatogénesis. Las enfermedades ligadas al Y son muy poco comunes, ya que el cromosoma Y contiene poca cantidad de información genética. Todos los genes que se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma Y los heredan solo los hijos varones. No aparecen nunca en las mujeres porque carecen de cromosoma Y. Un ejemplo de este tipo de herencia holándrica es la hipertricosis auricular, que es determinada por genes del segmento diferencial del cromosoma Y, que hace que este carácter pase únicamente de padres varones a hijos varones, sin que haya mujeres que tengan pelos en las orejas. En los humanos, los genes ligados al cromosoma Y, como mencionaba antes, intervienen en diferenciación y desarrollo testicular. Pelos en las orejas. Entonces, cuando un varón tiene un rasgo en el cromosoma Y, sus hijas mujeres no la van a tener y lo van a aportar sus hijos varones. Transmisión, vemos que hay varón-varón, nunca hay mujeres afectadas y nunca hay transmisión de un padre hacia una hija mujer. Estas serían las características de la herencia holándrica. También hay otros cuadros que se describen como esmalte dentario pardo, que están vinculados con el gen de la melogenina. Pero lo esencial es que las alteraciones del cromosoma Y están vinculadas en general a trastornos de la fertilidad. Por eso es esencial la consulta genética en el marco del estudio de las causas de infertilidad masculina. Vamos a hacer un repasito de las anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas pueden ser detectadas por el análisis cromosómico, el cariotipo o el cariograma de un individuo. Acá teníamos el cromosoma Y y el resto de los cromosomas autosómicos y el cromosoma X. Después de la primera determinación de la presencia de un cromosoma X extra en varones infértiles, es decir, en los varones con síndrome de Klinefelter, se evidenció la importancia del estudio citogenético en la evaluación de la infertilidad masculina. La prevalencia de anomalías cromosómicas en hombres es inversamente proporcional al conteo de espermatozoides, es decir, cuanto menos espermatozoides hay, es mayor la probabilidad de que haya una anomalía cromosómica. Los hombres con un conteo menor de 10 millones por mililitro de eyaculado tienen 10 veces más de incidencia, 4%, de anomalías cromosómicas estructurales con respecto a la población general. Cuando el conteo es menor de 5 millones por mililitros, la incidencia es del 8%. Y si de este grupo excluimos a los que presentan azospermia obstructiva, la incidencia es del 15 al 16%. Recordemos el síndrome de Klinefelter, que es producido por la presencia de cromosomas X extras. Puede ser con 2 cromosomas X o el mosaico
46XY, 47XXY o 48XXY. El 50% de los pacientes va a presentar deficiencia de testosterona y ello va a ser el principal condicionante del fenotipo, que puede ir desde un desarrollo masculino normal a un fenotipo de hipogonadismo hipogonadotrófico. El fenotipo clásico comprende criptorquidia bilateral, es decir, falta de descenso testicular, testículos pequeños, desarrollo mamario, vello escaso, hábito eunucoide, es decir, con caderas anchas y hombros estrechos. El 10% de los pacientes tiene dislexia, es decir, trastorno en lo que sería la lectura, trastornos de aprendizaje, trastornos de comportamiento u otras enfermedades sistémicas como enfermedades autoinmunes o diabetes. Este es el aspecto típico, pero reitero, este es el aspecto típico, clásico. No siempre los pacientes, es más, casi la mayor parte de las veces, los pacientes no vienen con este fenotipo clásico completo. Acá tenemos otro cromosoma Y, que si recuerdan el que vimos anteriormente, este es mucho más pequeñito porque tiene menos heterocromatina y eso no quiere decir que sea patológico. La heterocromatina, recordemos, en este caso no tiene genes que codifican. La mayoría de los pacientes con cromosomas X extra son azospérmicos, aunque hay varios reportes que dan cuenta de la presencia ocasional de zoides en el eyaculado. Con extracción testicular es posible recuperar espermatozoides y emplearlos para fertilización con ICSI. Dada la posibilidad de generar gametas con dotación cromosómica desbalanceada, se sugiere complementarla con diagnóstico preimplantatorio. Con la edad disminuyen las células germinales, lo cual remarca la importancia de diagnóstico temprano para la preservación de gametas de estos pacientes. El cariotipo con 2Y con disomía del Y suele ser un hallazgo en hombres que se asocia con infertilidad con mayor frecuencia que en la población general, 0,26 versus 0,07%, pero es muy bajo en realidad si uno lo compara con la chance de tener una alteración. Existen los varones X que presentan signos clínicos a veces similares a los del síndrome de Klinefelter, pero sin talla alta. Recordemos que los cromosomas X e Y se aparean en la meiosis por las regiones pseudoautosómicas. Inmediatamente por debajo de la región pseudoautosómica se encuentra el gen SRY, que es el gen determinante testicular, es el gen del desarrollo masculino, por lo que ante un error en la segregación de los cromosomas, el gen SRY puede translocarse al cromosoma X. Veamos acá la región pseudoautosómica, acá está el SRY, acá está el centrómero, brazo corto, brazo largo, brazo largo. Estos se aparean por estas regiones pseudoautosómicas y si al separarse hacen una disyunción con errónea, una disyunción con error, puede quedar el SRY en el X y transmitirse un cromosoma Y que no tenga SRY, por lo tanto no va a ser el desarrollo A masculino. En esta diapositiva podemos observar los dos cromosomas X. Acá tenemos un cromosoma X, un cromosoma Y, que se ha quedado con el SRY positivo. Esta va a ser entonces un desarrollo masculino normal y un desarrollo femenino normal. En cambio, si al momento de aparearse la separación es desigual, vamos a tener un cromosoma X normal y un cromosoma X que lleva el SRY. Por eso, aunque en el cariotipo veamos los dos cromosomas X, el desarrollo va a ser hacia masculino. Estos son los que llamamos varones de la Chapelle, que fue el que describió esta anomalía, o varones XX. El 10% de los hombres XX tienen SRY negativo y no se puede explicar bien la naturaleza del fenotipo. En estos pacientes pueden aparecer también desórdenes de la diferenciación sexual. Uno de cada 80.000 varones nace con cariotipo 46XX. Repasemos algunas alteraciones estructurales del cromosoma Y. Las alteraciones estructurales del cromosoma Y son también causa frecuente de infertilidad masculina. Dentro de este grupo vamos a abordar las lesiones. En el cromosoma Y se reconocen dos regiones funcionales, las regiones pseudoautosómicas, dijimos par 1 y par 2,
y la región que es específica del cromosoma Y. Esto es lo que habíamos visto antes, ¿sí? La región paráloga y las regiones que son específicas. Dentro de la región específica en el brazo largo tenemos la región AZF, tenemos la región AZFA, que cuando hay una deleción tiene el fenotipo de Sertoli solo, es decir, tiene las células de Sertoli, que son las células sustentaculares del testículo, pero no tiene las espermatogonias, que son las células que van a dar los espermatozoides. La deleción del segmento de AZFB suele comprometer también a parte de la región AZFC. El fenotipo asociado es el de azospermia con arresto de la espermatogénesis, es decir, se puede ver alguna espermatogonia pero no madura. La región AZFC, cuando se pierde, tiene un fenotipo con mayor variación y se puede presentar como oligospermia, es decir, pocos espermatozoides, o falta de espermatozoides, con variación en la histología testicular y a veces con deterioro progresivo del epitelio testicular, es decir, son individuos que inclusive pueden llegar a tener hijos, pero cuando se hacen un espermograma cercano a los 35 o 40 años no hay espermatozoides. Son de lesiones de novo, no heredadas, por eso casi no hablamos de herencia holándrica, porque cuando hay alteraciones, estas alteraciones cursan con infertilidad por lo general. Suelen ser más frecuentes en individuos que tienen menos de 5 millones de espermatozoides, aunque sin llegar a la zoospermia. En algunos casos pueden recuperarse zoides de la biopsia testicular, pero acá es cuando habitualmente estos individuos no logran fecundar, pero si se hace un tratamiento de fertilización asistida, se los puede hacer procrear. ¿Cuál es el tema? Que si está transmitiendo un I que tiene una alteración, es decir, una deleción en las zonas que se supone que son las que están relacionadas con la espermatogénesis, es decir, con la producción de espermatozoides, volvemos al inicio de lo que les estaba diciendo. Habitualmente no hay herencia holándrica en estos casos porque cursan con infertilidad, pero si logramos hacer que un individuo con infertilidad que es portador de una deleción en alguna de las regiones AZF procree y procrea un varón transmitiendo ese cromosoma X, estaremos haciendo una transmisión de una alteración ligada al I que será iatrogénica, es decir, producida por el propio procedimiento médico. Por eso hay que prestar atención en estos diagnósticos y hacer los estudios correctos antes de hacer los tratamientos de fertilidad. Bueno, repasando también las regiones AZFA, AZFB, AZFC en el brazo largo del cromosoma Y. También hay mutaciones puntuales que pueden comprometer la espermatogénesis y acá es válido también lo que dijimos antes sobre que son generadoras de infertilidad y que no tienen posibilidades prácticamente de ser transmitidas a la descendencia salvo por un tratamiento médico. Bueno, llegamos hasta acá. Esta es más cortita que las otras presentaciones que estuvimos viendo hasta ahora, así que nuevamente muchas gracias por su atención.